Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del uso horario en el que vean el programa. Saludo a toda Hispanoamérica y a los latinoamericanos que viven en cualquier parte del mundo. Bienvenidos a este nuevo espacio de Venezuela como problema de la filosofía al diálogo. Les invitamos a suscribirse, compartir este episodio, enviarnos sus comentarios para seguir tejiendo este espacio de reflexión y encuentro. Hoy no me acompaña nuestro querido amigo José Rafael Herrera porque tiene algunos problemitas de salud. Esperemos que pronto esté con nosotros. Desde aquí le mandamos nuestras oraciones. Un fuerte abrazo, José Rafael. Ya vas a estar con nosotros. Bueno, hoy, queridos amigos, amigas, nos visita una mujer cuya biografía es en sí misma una constelación de gestos en favor de la palabra escrita, de la imaginación sembrada en los ojos, aún sin prejuicios de niños y jóvenes. Una mujer que ha entendido como pocos que leer no es simplemente interpretar signos, sino darle sentido al mundo. Una arquitecta de puentes entre generaciones, entre lenguas, entre silencios y voces. Ella ha recorrido el corazón de la cultura venezolana desde sus espacios más formales hasta sus rincones más marginados, y en cada uno ha dejado una traza, una huella, un gesto que susurra. Aquí se sembró lectura, aquí se ofreció dignidad. Licenciada en Letras por la Universidad Central de Venezuela y con estudios de posgrado en la Universidad de Zúrich, su vida ha estado marcada por una inquietud inquebrantable: acercar el libro al que no lo tiene, despertar el deseo de leer en quien aún no sabe que leer puede ser una forma de salvarse. Su nombre resuena con una serena autoridad en el mundo de la promoción de la lectura y la literatura infantil. Pero su trabajo no se limita al terreno editorial o académico. Ha asumido, como quien asume un destino, el compromiso de sembrar humanidad a través del lenguaje. Y lo ha hecho desde trincheras donde la esperanza parece una excentricidad. Desde hace más de 4 décadas, el Banco del Libro ha sido su casa, su laboratorio, su bastión ético y estético. Allí fundó en 1979 el Comité de Evaluación de Libros para Niños y Jóvenes. Desde entonces ha sido brújula en la selección de obras que no solo entretienen o educan, sino que dialogan, interpelan, conmueven. Es autora de obras fundamentales como Panorama de la Literatura Infantil Venezolana y ha contribuido a publicaciones claves para pensar la lectura como derecho, como política, como resistencia, en un país donde la palabra ha sido muchas veces secuestrada por la consigna. Ella ha devuelto el lenguaje, su capacidad para el asombro, para la ternura, para la empatía. Ha sido docente, editora, crítica, asesora internacional. Ha llevado su experiencia a seminarios y ferias en Dubái, Leipzig, Monterrey, Guadalajara, Santiago de Chile, Quito, Ciudad de México, Sao Paulo y muchas más. Allí donde se habla de lectura en contextos de crisis, su voz ha estado presente, porque ella sabe que leer en medio de un desastre no es un lujo, sino un acto de la afirmación humana, con una mirada ética y a la vez profundamente poética. Ha coordinado proyectos como Tendiendo Puentes con la Lectura, reconocido por la UNESCO en 2012 por su carácter innovador, su impacto en la formación docente. Ha trabajado con poblaciones desplazadas por guerra en Colombia, ha formado generaciones de promotores de lectura y continúa hoy diseñando el diplomado en promoción de la lectura en la Universidad Central de Venezuela y participando en programas de formación en España, Argentina y por supuesto en nuestro país. Pero más allá de los reconocimientos, los congresos, los premios y los artículos, hay una convicción que atraviesa todo su trabajo.
que leer nos salva del olvido, del fanatismo, del ruido, nos salva del miedo. Leer, nos diría, es una forma de devolverle al mundo la posibilidad de ser narrado desde otra voz. Hoy, en este episodio de Venezuela como problema, nos acompaña alguien que ha tejido con silenciosa perseverancia una red de afecto en torno a los libros, a las bibliotecas, al arte. Una mujer que ha convertido la lectura en un espacio para sanar, en un acto de amor. Nos honra en nuestro programa María Beatriz Medina. Muy buenos días, María Beatriz. Oye, con esa presentación yo me siento abrumada. Este, la verdad es que el trabajo que siempre se ha hecho en el campo de la promoción de la lectura de la mano de las personas con las que lo he hecho es una puesta en común. Y yo creo que eso es importante resaltarlo. Es decir, nosotros apostamos a la lectura, pero lo hacemos desde unir nuestras manos y nuestras voces y nuestro trabajo. Entonces, siempre digo, en el caso del Banco del Libro, que es una institución que lleva 65 años trabajando en promoción de lectura, formando lectores críticos tan necesarios en el mundo de hoy, pero es una puesta en común de varias generaciones. Yo tuve el privilegio de haber llegado, pero ya eso era una cosa formada. Y luego, bueno, el tema de los suplementos literarios, de las publicaciones periódicas, que también te permite muchas cosas. Y sí, como tú dices, primero soy de libro, lo cual no quiere decir que lea en digital. Me crié en una casa llena de libros con un padre poeta y editor, que hizo otras cosas, pero básicamente ese era su puntal. Entonces yo creo que el modelaje al que siempre apostamos en el Banco del Libro es fundamental. Vamos a ir tejiendo tu vida con el Banco del Libro. Ok. Cuéntanos, cuéntanos en principio cómo llegaste al Banco del Libro, cómo fue tu infancia, tu juventud, tu formación y cómo llegas al Banco del Libro. Bueno, mira, como te dije, siempre en mi casa me vi rodeada de libros. Mi papá era poeta, fue poeta y sobre todo editor. Él dice que aprendió a leer en los tipos de una imprenta, una persona que quedó huérfano a los 8 años de padre y madre y que lo crió un abuelo y la esposa de su abuelo que fue, pero él decía que lo llamaban Sergio Dávar escribió algo sobre él y decía que era el tipógrafo de Ocumare del Tuy. Y él dice que aprendió a leer en los tipos de una imprenta. Entonces, bueno, esa relación con esa palabra escrita, con esa posibilidad de enviar la palabra, de distribuir esa palabra escrita, creo que estaba anidada en mí desde muy pequeña. O sea, estar cerca del libro creo que es importante. Quizás hay alguna cosa que te voy a narrar, una anécdota que no sé si viene al caso, pero que a mí me gusta siempre nombrar. Mi papá fue a hacer un posgrado en Derecho en Roma. Mi papá era José Ramón Medina. Cuéntale, porque muchas personas no saben quién es tu papá, no conocen. Mi papá fue José Ramón Medina, él fue poeta, escritor, también fue fiscal y fue contralor, pero creo que su impronta quedó básicamente en el ámbito de las letras, dirigió el papel literario del Nacional, después me tocó a mí dirigirlo y casi que digo que no, porque era un reto, pero creó una editorial que yo creo que es referencia en América Latina, que es la Biblioteca Ayacucho. Entonces creo o lo ha sido. Creo que eso es importante. Él estaba haciendo un posgrado fuera, llegamos a Venezuela y yo tenía cerca de 3 4 años y el tío que lo había, ese que tenía la imprenta en Ocumare del Tuy vivía con nosotros, pero era deco y lo fue a buscar la Seguridad Nacional a la casa donde nosotros vivíamos y la Seguridad Nacional le empezó a tirar los libros al suelo. Y yo me les paré frente a ellos con las manos así puestas en la cintura y les dije, caca. O sea, yo digo que ya para mí el libro tenía un valor. Entonces, bueno, yo creo que tú has dicho una cosa muy importante, la quiero retomar, y es la capacidad que nos da la lectura, de ver al otro, de establecer contacto con ese mundo con el cual probablemente no habíamos tenido contacto
antes, pero también para ver la diferencia. Es decir, yo siempre digo que lo malo es tener certezas. Yo creo que uno siempre debe tener dudas, preguntarse, y a mí me preocupa mucho en este contexto de polarización generalizado en el mundo, que todo el mundo habla desde la certeza. Yo no tengo ninguna. Creo que es importante irla. Y luego también en el campo de la lectura. Yo creo que la lectura es una herramienta de vida. Primero, porque obviamente te lleva al conocimiento. Segundo, porque desarrolla ese pensamiento crítico que yo digo que hoy está epidérmico. Y por otro lado, desarrolla ese lenguaje que necesitamos para comunicarnos con el otro. Yo siempre digo y eso es una palabra, es un dicho que ha repetido infinidad de veces una especialista francesa que se llama Michel Petit, que dice que no hay nada como estar privado de la palabra para recurrir a la violencia. Entonces yo creo que eso es importante, pero también eso te lo da la lectura. Nosotros, tú mencionaste ese programa que tenemos que se llama Tendiendo Puentes con la Lectura, que se basa en esa premisa, en la palabra escrita como un espacio de elaboración y reconstrucción personal y social. Es decir, cómo nosotros podemos establecer, nosotros en el 2002, que fue cuando empezó el programa, tomamos con prestada una premisa yo no estaba en ese momento de ese anterior proyecto que se llamaba Leer para Vivir, que se hizo cuando el deslave de Vargas. Lo hicieron la gente que estaba en ese momento en el Banco del Libro. Cuando yo regresé al banco, porque tengo dos etapas, cuando regresé al banco en el 2002, yo decía que teníamos un deslave social y un país enfrentado y necesitábamos tender puentes. Hay una autora norteamericana que se llama Katherine Patterson, que también recibió el premio Astrid Lindgren, que recibió el Banco del Libro en el 2007, y ella dice algo que a Quiere mí me decir llama que eso es mucho. como el Nobel de la literatura Ese es infantil. ese es el Nobel de la literatura infantil. Pero lo que te quería era citar a Katherine, que ella dice que los promotores de lectura tienen que tender puentes, pero que a veces no es suficiente tender puentes. A veces uno mismo tiene que tenderse como puente. Eso me Claro. encanta porque ella lo tiene en un testimonio que nosotros recogimos y es verdad, o sea, el mundo, yo digo esta deriva del mundo, necesita aún más proyectos como este, programas como este de tender puentes. Y Ma- sí, yo creo en la lectura. María Beatriz, pero nos saltamos mucho. Estamos todavía, no hemos llegado a tus estudios universitarios. No, sí, bueno, nada, yo estudié en varias escuelas, estudié en el Liceo de Aplicación, yo estudié primaria en un colegio de monjas, en San José de Tarbe, y le agradezco siempre a mi papá haberme puesto en el Liceo de Aplicación. Yo creo que el Liceo de Aplicación tuve a José Santos Urriola como profesor de literatura, quien dirigió después el diplomado de literatura hispanoamericana en la Universidad Simón Bolívar, así que fue un privilegio tenerlo. Y yo creo que esa formación de esa Venezuela de entonces fue fundamental. Y por supuesto la Universidad Central, sí, yo soy ucenista. Creo que la Universidad Central es una referencia en América Latina y en el mundo. Y bueno, después sí hice un posgrado en Zurich, en literatura en lenguas romances, a pesar de que estaba en una universidad de habla alemana, pero mi ex marido estaba estudiando también allí en el Instituto Jung. Entonces creo que la experiencia de estar fuera siempre te da como unas herramientas, eso de distanciamiento para ver las cosas de una manera distinta. Pero ese distanciamiento también te lo da la lectura. Yo voy a tener ese reiterativo sobre la lectura porque por ahí vamos. Claro. Eh, Vamos a hablar de una institución que tú te acercas a ella, pero es una institución que ha sido fundamental dentro del periodo democrático. Es decir, estamos hablando de una institución que se empieza a gestar apenas inicia el periodo democrático en 1958. Para los que no saben, terminaba la dictadura de Pérez Jiménez y empezó nuestro periodo democrático, y allí inmediatamente se empezó a gestar la creación del Banco del Libro. Cuéntanos entonces del Banco del Libro y tu acercamiento.
Bueno, mira, yo creo que el Banco del Libro, yo siempre lo digo, eso que te estoy diciendo es una institución que ha tenido tres etapas fundamentales que yo repito que son la fundacional, la de consolidación y la de la capacitación de la experiencia, es decir, cómo se aprovechó esa experiencia para entonces articular no solo programas de lectura, sino también espacios de formación. El Banco del Libro, realmente lo interesante es que fue creado por mujeres. Estaba Virginia Betancourt, una serie de Ana María Chaparro, la señora Silva, o sea, ahí había una conjunción de mujeres que apostaron a la lectura. Y en palabras de Virginia Betancourt, la lectura es el primer estadio de la formación ciudadana. Entonces salíamos de una de las últimas dictaduras de Venezuela se apostaba a la lectura. Hubo incluso un manifiesto que tenemos en el Banco del Libro, un libro que firmaron muchísimos intelectuales en ese momento, que decía que era un llamado a la esperanza, pero era también un llamado a la lectura. Había que leer más y mejor. Había que leer más venezolano, pero de otras partes. Entonces, porque eso nos permitía desarrollar la sensibilidad y ampliar nuestra mirada al mundo. Más o menos esos son resúmenes firmados por muchísima gente en ese entonces, pero como te digo, había un consenso, cosa tan importante que deberíamos buscar en estos momentos. Entonces, hacia la importancia de la lectura. Entonces, Claro. bueno, se crea el Banco del Libro, que es una asociación civil privada sin fines de lucro, que en palabras de Álvaro Agudo, que fue su director, dice que ha sido una institución que ha sabido adaptarse a los cambios del contexto. Obviamente, yo llego al Banco del Libro en los años 80 y Antes de que te vayas para allá, como, como muchas personas que pueden ver este programa, incluso jóvenes o de otras partes de América Latina, no sabe cómo funciona eso del Banco del Libro, de qué se trataba esa experiencia. bueno, mira, el Banco del Libro empieza en esa etapa que llamamos fundacional en el banco, empieza primero recolectando libros. De hecho, nosotros todavía recibimos libros y uno de sus primeros programas fue un canje de textos escolares. Eso se mantiene. O sea, tenemos 65 años haciendo ese canje. Tú llevas un libro de cuarto grado y si tenemos el de quinto que necesitas, simplemente lo intercambiamos. Muchas generaciones han pasado por allí, pero enseguida el Banco del Libro empezó a diseñar los modelos bibliotecarios. Esos modelos bibliotecarios que hay hoy en el Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional, que todavía hay, los diseñó el Banco del Libro. No solo los diseñó, sino que los validó. Me refiero las bibliotecas escolares, las bibliotecas públicas, los rincones de lectura, los bibliobuses. Incluso cuando Un la OEA, bibliobús, ¿qué es un el- bibliobús? Porque no acuérdate sabe, que no todos saben de qué estamos hablando. pero los bibliobuses son autobuses bibliotecas, es decir, iban a los barrios, iban al instituto de formación técnica, iban a las cárceles con libros y tenían préstamos circulantes. Los bibliobuses fue una experiencia importantísima del banco. De hecho, cuando la OEA dona 32 bibliobuses a Colombia, fueron los bibliobuseros del Banco del Libro, obviamente yo no estaba en ese entonces, quienes fueron a capacitar a los bibliobuseros de él. Entonces, esas unidades móviles de lectura, para decirlo de otra manera. Pero además, nosotros no solamente a lo largo de estos años hemos trabajado con esas unidades móviles de lectura. En los años 70 también se hizo un trabajo en el oriente, en el occidente, en el oriente del país, perdón, cerca del estado Bolívar, con las bibliomulas. Se llevaban los libros en mulas a ciertos sectores en que no podías acceder. Pero eso lo retomamos nosotros en el banco, porque siempre que hay que revisitar aquello que ha funcionado, y con la Universidad del Valle de Monboy lo hicimos en el Piedemonte Andino.
De hecho, el video que hizo la televisión sueca sobre el trabajo del Banco del Libro rescata esa experiencia y entrevista a algunos de los niños que se vieron beneficiados con el proyecto de las bibliomulas del Valle de Monboy. El Valle de Monboy es una universidad pública venezolana que trabaja en el estado Trujillo, que forma parte de los estados andinos del país. Entonces, ese proyecto, de alguna manera, uno va revisitando esos proyectos. Es decir, como tú dijiste en algo, en la introducción, cómo llevamos los libros a las diferentes zonas del país. Es decir, tenemos que inventárnoslo, pero no los inventamos. Entonces, el Banco del Libro en esa etapa crea eso y ya en los años, ya cuando diseña, valida, todavía no había transferido los modelos bibliotecarios, eso se hace en los años 80, principios de los 80, finales de los 70, es cuando se hace la transferencia al instituto, que se crea el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional. Eso es lo que el Banco del Libro se orienta también hacia la investigación del libro infantil y juvenil y crea un programa de edición que se llama Ediciones Ecaré. Estoy hablando de los años 70. Ediciones Ecaré se crea, la primera editorial que surge de un proyecto de promoción de lectura, que yo creo que eso es importante. Y no solamente es la primera editorial que surge de un proyecto de promoción de lectura, sino que fue modelo en América Latina. Entonces, bueno, en los años 80 ya también era, porque hablamos de que el Banco del Libro es una asociación civil privada sin fines de lucro. Ah, pero ¿cómo se mantiene? Bueno, se mantiene de líneas de autogestión. En los años 80 se construye el edificio del Banco del Libro, se crean dos salas para alquilar, tenemos una pequeña librería que también, y Ecaré en ese momento también forma parte de las líneas de autogestión. Eso sin descartar todo lo que hemos venido haciendo y que seguimos haciendo cada vez menos porque hay menos cooperación, pero con los multilaterales y con las organizaciones diplomáticas, por ejemplo, ese proyecto al que tú hiciste referencia, que se llama Palabras para la No Violencia, que ganó el premio Hamdan UNESCO en el 2012, fue un proyecto que hicimos de la mano de la Embajada de Canadá. Entonces es un programa de cooperación de Canadá. Entonces lo que te quiero decir es que el banco entonces empieza a recorrer en los años 80, se separa ECARE del Banco del Libro, quedamos como instituciones hermanas, pero había un conflicto de intereses por este comité de evaluación de libros y por este reconocimiento que se llama Los Mejores Libros para Niños y Jóvenes, al que hiciste referencia, que tiene 45 años. Ahí te estabas integrando al Ahí Banco del está, Libro. ahí. Cuéntanos cómo es que llegaste, por qué te fuiste al Banco del Libro. Bueno, mira, yo estaba llegando de fuera, yo venía como te dije, de Suiza, de Zúrich, y estaba la directora en ese entonces, era Lilian Hunt, que después fue para parte de la directiva de Sendes, ella era una socióloga, y me dice que meta los papeles y entonces ahí empiezo a trabajar. Cuando yo llego, trabajaba en el departamento de selección de libros. Ah, porque el Banco del Libro seleccionaba el material de literatura infantil y juvenil y, por supuesto, de libros de referencia que iban a las bibliotecas públicas. Entonces ahí, de la mano de Verónica Uribe, ahora te digo que es Verónica, era una chilena que vivió aquí en Venezuela durante mucho tiempo y fue una de las editoras fundadoras de CARE, junto con Carmen Diana Dirden. Verónica, yo creo que me dio las herramientas fundamentales de lo que era la selección del libro para niños y de la concepción del libro para niños y jóvenes. Ella dirigía junto con Luisa Barroso una revista que se llamaba Para, del Banco del Libro, y entonces yo me incorporé tanto al departamento como a estas actividades. En ese entonces, Verónica, porque tengo que decir que es de la mano de Verónica, que se crea el Comité de Evaluación del Libro. Fueron sus criterios. Yo creo que Verónica no solo es una de las grandes editores de América Latina, ella regresó a Chile
De hecho, ella está al frente de Ecaré Sur, que es una especie de franquicia de Ecaré. Y bueno, trabajan de la mano y sigue publicando títulos interesantes, claro, más alineados con el contexto chileno, que de alguna manera también ella es chilena. Entonces, bueno, para mí Verónica fue como la persona que me dio las bases del trabajo que yo he seguido haciendo y desarrollando durante tanto tiempo. Yo creo que eso hay que reconocerlo y yo creo que es importantísimo para mí haberme encontrado con una persona como Verónica Uribe. Me gusta decirlo porque yo creo que hay que reconocer quienes te han dado a ti las pautas de un trabajo por el que has seguido un trayecto. ¿Y cuál ha sido tu labor? Cuéntanos ahora Bueno, nada, fueron tus iniciativas, tus proyectos. primero el comité de evaluación del libro, que yo creo que fue fundamental. Después yo del Banco del Libro voy a Cuéntanos, trabajar. disculpa, ¿de qué se trata ese comité de evaluación? Porque recuerda Ok. que no, las Claro personas que que no nos ven, saben. No, el comité de evaluación del libro. Hay una cosa que hay que decir que lo he dejado en el tintero, pero que está allí. Justamente a finales de los 70 el Banco del Libro empieza a formar parte de una organización internacional que se llama International Board and Book for Young People, que es para la difusión de la literatura infantil y juvenil. Tenemos IBILAC, que es América Latina, pero hay IBI general. Y Venezuela, el banco es la sede nacional de IBI. Entonces, las organizaciones de IBI en el mundo tenían una selección de los mejores libros, bueno, no se llamaba así, pero hacían una selección de los libros de los diferentes países. Entonces, cuando nosotros decidimos hacer los mejores libros para niños y jóvenes. Yo recuerdo que en los primeros momentos tratamos de incorporar a gente que no estuviera tan vinculada con la literatura infantil. Eso es un comité multidisciplinario con gente del Banco del Libro y gente de fuera que evalúa los libros que nos envían de todas o de casi todas las editoriales que editan en español, tanto españolas como de América Latina. Entonces nos los mandan, nosotros los evaluamos. De hecho, valga la cuña, el 14 de julio se va a dar a conocer los mejores de este año. Entonces nosotros esos libros entran a nosotros tenemos que no te he hablado de eso, un centro de documentación que en los años 70 también fue el centro de un proyecto de la OEA que se llamaba Proyecto Interamericano de Literatura Infantil y que tiene una gran colección de los libros editados, tanto traducciones como originales, para niños y jóvenes en español. Entonces a nosotros nos mandan eso, nosotros en el comité los evaluamos, tenemos varias categorías, recomendado, incorporado, recomendado y postulado. Los postulados después los evalúa un, un grupo de especialistas. Tratamos de que venga gente de afuera y seleccionan los mejores de cada año, o sea, los mejores originales y traductores de infantiles, los mejores originales y traducciones de juvenil, las mejores traducciones originales y traducciones de libros de referencia. Entonces nosotros tenemos primero la base de datos y la colección que tenemos en una referencia y yo creo que es muy importante, sobre todo para los que estudian literatura infantil. Entonces, en ese entonces, yo siempre me quedé vinculada al comité, fui a trabajar al Museo de Bellas Artes con Luis Miguel Lacorte en su momento, en lo que era el CIDAPAL, que era el Centro de Investigaciones para las Artes Plásticas Latinoamericanas. Acuérdate que el museo era un museo latinoamericano. Estaba Carlos Silva en su momento y después Osvaldo Trejo al frente. Y después me llamaron Álvaro Benavides me llamó para dirigir el papel literario del Nacional. Entonces estaba, digamos, esos fueron como los recorridos. Después estuve como jefe de redacción de la Revista Nacional de Cultura, cuando regresé al Banco del Libro. Entonces, mi primera etapa fue esta, el comité. Yo recuerdo que entre los jurados que estuvieron en esa fase inicial del comité,
Estuvo Salvador Garmendia en algún momento, Pablo Antillano, eh, bueno, algunos escritores interesantes distintos al ámbito de la literatura infantil. Entonces yo creo que eso es importante porque nosotros apostamos a eso, a la multidisciplinaridad, es decir, que sea un grupo distinto donde podamos hablar y compartir esas miradas sobre los libros para niños y jóvenes. Y El Banco del Libro ha recibido una cantidad de premios internacionales. sí, Cuéntanos por qué ha recibido tantos premios, en qué han consistido. mira, en los años 80, el Banco del Libro recibió un premio que se llama el Asahi. Yo ya no estaba en el banco, yo aclaro eso. Yo ya no estaba en el banco y el Banco del Libro recibe el premio de promoción de lectura que da IBI Japón. Y ese se llama el premio Asahi. Ese es el primer premio que recibe, obviamente recibido en Venezuela, marca Venezuela, el premio de la excelencia. Después, en el 2005, a lo mejor se me queda algo en el tintero, recibe el premio de la Federación Internacional de Bibliotecas por el proyecto Leer para Vivir que se hizo en Vargas. Ya yo te había hablado de eso, o sea, ese es un proyecto que cuando el deslave de Vargas recorre la zona, instaura en 12 puntos de encuentro y clubes de lectura con maestros, docentes, y ahí es donde llevamos bueno, yo no estaba, pero uno siempre está cerca, a Catherine Patterson, que es la que dijo lo de que a veces había que tenerse como puente. Ella lee uno de sus libros que se llama Un puente hacia Terabitia, que es la historia de una niña que es arrastrada por las aguas. Entonces ella la lee poco a poco en uno de esos clubes de lectura, porque la idea era un poco desde la distancia ver lo que te sucede y elaborar. Con ese proyecto nosotros hicimos un encuentro, ya yo estaba otra vez en el banco en el 2005, que se llamaba biblioterapia, era un encuentro sobre biblioterapia. El término yo a veces lo cuestiono, pero la idea es la elaboración a partir de la lectura literaria y en ese congreso se decide darle el premio de IFLA, el Good Fund Basel se llama, a el Banco del Libro por ese proyecto. Luego, en el 2007, fuimos la primera institución del mundo que recibe el Nobel de la Literatura Infantil de Astrid Lindgren en Memoria del Agua, y nos lo entregó la princesa Victoria de Suecia en Estocolmo. Ya yo estaba en el banco. Entonces, en el año 2012, yo había visto la convocatoria al premio en el diario El Universal y le dije a los muchachos, era un premio para proyectos innovadores en el fortalecimiento de la formación docente. Entonces yo le dije, bueno, este proyecto, que es Palabras para la No Violencia, le da estrategias a los docentes. Trabajamos en varias escuelas de Baruta, populares, zonas populares, con un proyecto que tenía en ese entonces la alcaldía que se llamaba Justicia y Paz, donde intervenían también los muchachos de los grados mayores, o sea, ya de quinto y sexto. Entonces ahí trabajamos con ellos y formamos, por supuesto, a los docentes, a estos muchachos y empezamos a trabajar. Ese proyecto, nosotros, bueno, lo mandamos y vinieron dos PhD a validar la experiencia. Vino una profesora chilena que había trabajado en varias universidades chilenas y en Nueva Zelanda, y ella venía por UNESCO, y un profesor de la Universidad de Dubái. Entonces nosotros los llevamos a los sitios donde habíamos trabajado. Igual hicimos con los suecos. A los suecos los llevamos a Guárico, los llevamos al Piedemonte Andino, los llevamos a Mapiri, a orillas del Orinoco. Entonces, eso es lo que hacíamos. Entonces, en ese entonces, ese proyecto bueno, lo enviamos, ellos vinieron, hablaron con los docentes y tal, y bueno, nos ganamos el proyecto, nos los dieron en Dubái. Entonces, claro, esos últimos proyectos también nos han ayudado a lo que yo llamo variar el temporal de estos tiempos, porque todavía lo hemos administrado con criterio de escasez y queda una poca
un poco soporte todavía que nos ayuda, porque ahorita no es fácil para las organizaciones sociales. ¿Y qué diferencia ves tú en el primer periodo de consolidación y este último periodo, estos últimos 25 años, en términos del desarrollo del Banco del Libro? Porque fíjate que, curiosamente, donde ha ganado más premios en los últimos 25 años. Sí. Claro, en el caso concreto del Astrid Lindgren, yo creo que hay que decir que es un premio a la trayectoria del Banco del Libro. En el caso concreto de UNESCO Hamdan, es a un proyecto que llevaba. Y claro, Oh, fíjate que tú hiciste también referencia al programa Teniendo Puentes. Nosotros, justamente en situaciones ya de vulnerabilidad y más difíciles, creo que ese concepto de tender puentes es fundamental. Entonces, la lectura literaria es una herramienta de excepción sin lugar a dudas. Entonces, cuéntanos bueno, cómo era nosotros. ese proyecto. Cuéntanos, Ajá, bueno, caracterízanos, cuando descríbenos. te voy a hablar básicamente primero de Leer para Vivir, que, como te digo, se basaba en una selección de libros que tuviesen o directamente, tangencialmente o no, descripciones o que tocaran temas que se relacionaban en ese caso con espacios de vulnerabilidad, de miedo, por ejemplo, la colección Sapo es Sapo, Sapo tiene miedo, Sapo y el forastero, que es muy importante. Entonces, ese proyecto nos sirvió porque en el 2002 nosotros decíamos que teníamos no un deslave natural, sino que había un deslave social, que teníamos un país enfrentado y teníamos que hacernos con el otro. ¿Qué hicimos en ese entonces? Bueno, la situación era difícil económicamente del banco y fuimos con en ese entonces estaba Paula Cadenas, que es hija de Rafael Cadenas, estaba trabajando en el banco, Clementina Pifano, que era otra persona que estaba con nosotros, era un grupo de jóvenes, y decidimos hacer un primer proyecto que se llamaba Cuentos entre Amigos, que fue apoyado por USAID en ese entonces, y lo hicimos en Catia Petare y Guaratari, con el mismo concepto, es decir, la lectura literaria como espacio para el encuentro con el otro. ¿Y qué desarrollábamos ahí sin que sean prescriptivos? Es decir, cómo la lectura literaria te permite un distanciamiento para ver las cosas de una manera distinta, para procesarlas, para interiorizarlas, para metabolizarlas. Entonces, lo hicimos con tres organizaciones distintas. Lo hicimos en el Guarataro, fue estupendo. En Petare también los hicimos con Luz y Vida y con las maestras alternativas. De hecho, ahí llevamos al jurado de Dubái, o sea, de Antanda UNESCO, y el otro fue en Katia con una pequeña guardería preescolar que no funcionó tan bien como en las otras, porque nosotros tenemos la premisa de que la realidad es modificadora. Tú vas con un proyecto, haces un diagnóstico y luego tienes que ir intercambiando. A ese preescolar llegamos de la mano de Israel Centeno, un escritor venezolano que está ahorita en Estados Unidos, y entonces, pero bueno, ahí logramos hacer, ¿qué hacíamos? Primero, con los docentes hacemos un pequeño proyecto de formación donde les damos las herramientas y le hablamos de lo que sé. Luego empezamos a trabajar con los niños. Entonces son encuentros, lo que nosotros llamamos encuentros lectores, durante un periodo determinado y luego dejamos esa colección. La lectura va seguida de un trabajo de lo que nosotros llamamos respuestas lectoras, pero básicamente es diálogo, dejar que ellos hablen, no imponerles un resultado a priorístico de lo que tienen, sino que ellos hablen. Y yo creo que eso es importante. Obviamente no vas a lograr que todo lo que tú te propusiste se haya sido así, pero sí se reconocen cosas importantes y adelantos importantes en la manera de comportarse. De hecho, cuando vienen estos jurados, nosotros los llevamos a los sitios, los llevamos a Petare y en el Palabras para la No Violencia, que lo habíamos hecho en Chacao y en
ay Dios mío, en el municipio de Baruta. Entonces, la idea siempre es la lectura literaria. Eso es potente. Eso te da la posibilidad de distanciarte y de ver las cosas de una manera distinta, dicho así sencillamente. Eso es lo que Que hacía. la literatura como arquitecta de la ciudadanía. Exacto. Y la lectura, porque eso es importante, pues. Un poco lo que tú decías, no sé si lo copié bien, pero que tú decías que la literatura y la lectura te permite asomarte al mundo. Claro. Entonces creo que la Y, introducción hacía, o sea que sí, 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 que tú pudieras ser banco libre. sí, 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 te pregunto, me imagino que debes tener muchas experiencias de niños, niñas, así que te hayan impactado. ¿Nos puedes compartir alguna experiencia que te haya conmovido, que, Bueno, ahorita no tengo presente alguna de los niños, pero creo que es importante, sobre todo en las reacciones que tienen frente a una lectura sencilla como Sapo tiene miedo, que ah, entonces decían, bueno, pude dormir mejor, pero yo siempre cuento una anécdota. Cuando nosotros cuando nosotros recibimos el Astrid Lindgren, yo llevé una mata de millonaria para el Banco del Libro. Entonces, nosotros estábamos, me acuerdo que era el día de Canadá, y nosotros teníamos una reunión con periodistas y tal, porque teníamos otro proyecto con ellos, y hablamos, bueno, porque van a dar el veredicto del premio Hamdan UNESCO. Y de ahí salí, yo eso lo daba en la tarde o al día siguiente. Yo fui a un vivero que queda en Los Chorros. Y entonces estoy hablando con una amiga, le digo yo, comprando unas cosas para mi casa, y digo, mira, cuando nos ganamos el Astrid Lindgren, yo compré una mate millonaria, voy a comprar una mate millonaria para llevarla, porque mañana dan el veredicto del Hamdan UNESCO de Dubái. Cuando fui a pagar, la señora me dijo, lo suyo es esto. La mata de millonaria se la regaló al Banco del Libro porque yo fui educadora y me dieron muchos talleres gratuitos. Entonces, eso no había sido yo, eso era otra generación que le había dado esos talleres a esa señora, pero ahí quedó la impronta. Y yo creo que a claro. veces esa presencia creo que es importante. ¿Sabes que te voy a contar? Ajá. eh, el programa que te antecede, que vamos a subir, es con Tomás Páez. Ah, Eh, Tomás Páez también formó parte del banco. la experiencia que me contó Tomás Páez era que cuando él estaba niño, su familia no tenía cómo comprar libros y todos sus libros fueron del Banco del Libro, de intercambio con el Banco del Libro. O sea, es decir que, y me contó que justamente esa experiencia de niño, de haber tenido esa posibilidad, eh, cuando ingresa al Banco del Libro, viene con toda esa historia, ¿no? Claro, con ese background. No, Tomás está todavía, estuvo en la junta directiva mucho tiempo. De hecho, yo acabo de hablar hace poco con él. Seguimos, esos son los bibliobuceros del Banco del Libro. Tomás, sí, Ahora, no, ¿qué bueno. proyectos nuevos están impulsando? ¿Cuál es el horizonte del Banco del Libro ahora? Bueno, mira, fíjate, yo creo que esta etapa a partir del 2000, 2002, cuando empezamos a seguir, por supuesto, conteniendo puentes, porque yo creo que eso no hay yo creo que hay que rescatar todos esos proyectos que han funcionado. Nosotros recientemente hemos hecho dos proyectos, uno con la Embajada Alemana, que se llamaba Cine y Literatura, dos lenguajes que se mira. Así los hicimos con Voces Vitales y Gran Cine, y la idea un poco era incidir en la prevención de la violencia, en este caso específicamente de género, y lo hicimos en 6 escuelas de fe y alegría. Entonces, continuar teniendo puente con la lectura. De hecho, ahorita tenemos un proyecto que estamos formando como facilitadores. Ahora te explico.
O sea, formamos ya como facilitadores a los estudiantes universitarios que tienen que hacer el servicio comunitario. Entonces, la idea es, formamos estos muchachos a los bibliotecarios de la Biblioteca María Ramos, a los integrantes del CEBAS, porque este es un proyecto con USAID que tuvimos que terminar en enero, pero afortunadamente igual tenemos que reintegrar una suma considerable, pero logramos crear los bolsos viajeros, formar a los muchachos y ellos están haciendo, es increíble, el trabajo en las escuelas. Una de esas escuelas es una escuela bilingüe guayú español. ¿Qué es lo que nosotros, como tú me dices, en la mirada para el futuro? Yo creo que la mirada para el futuro es seguir trabajando en programas de formación. Como tú sabes, y creo que está nosotros hemos tenido unos diplomados, tuvimos el máster de literatura infantil con la Autónoma de Barcelona, España, en el 2005 al 2020, fueron 15 años, creo que esa es una experiencia importante, nosotros queremos revisitar esa experiencia, tenemos una posibilidad, todavía no quiero hablar mucho de eso, con una biblioteca colombiana de Medellín, que como sabes en Medellín el trabajo de promoción de lectura ha sido bien importante. Entonces yo estuve en enero allí y vamos a ver cómo podemos hacer una articulación con la Universidad de Antioquia. Es decir, yo creo que los temas de formación son los temas que se necesitan en este momento. Continuar, por supuesto, con lo que hemos sido, tendiendo puente con la lectura, tenemos que formular nuevos proyectos. Tenemos unos que se llama Cuentos de tú a tú, que es en la sede del Banco del Libro todos los jueves, con esos niños que han quedado en manos de familiares, bien sea abuelos, tíos, porque sus padres se han ido a otras partes, como sabemos, por esta diáspora. Entonces la idea es que ellos traigan sus libros o que los que tenemos ahí, que tienen préstamos circulantes, trabajen. Eso por un lado. Y por supuesto que yo sí creo que el trabajo de seguir articulando, nosotros formamos parte de Sinergia. Lamentablemente Sinergia se ha reducido sustancialmente, nosotros éramos 60 organizaciones, hoy en día quedan 20. Eso tiene que ver con la ley de fiscalización y con el tema de USAID que muchas organizaciones han cerrado, como el caso de Transparencia, que ahora está en el exilio. Entonces, bueno, seguir articulando, porque yo creo que como hoy más que nunca se necesita de esa articulación. Y seguir Y trabajando en la formación de mediadores para que se pueda ampliar el tema de la incidencia. ahora, con este mundo digital, ¿qué Ujú. relación tienen ustedes? ¿Cómo han pensado? Porque ahora tienes bibliotecas digitales, la relación de los jóvenes, eh, Con la no pantalla. nuestras generaciones, pero los más jóvenes no agarran el libro, agarran es la computadora y leen los libros en la computadora. ¿Qué han pensado ustedes con relación a eso? Bueno, mira, yo creo que hay que tener mucho cuidado con la estigmatización también del ámbito digital. Yo Ah, creo que siempre la gente dice, no, cuando se le menciona la escritura, cuando la imprenta, la gente decía, bueno, va a desaparecer esto, se va a acabar la memoria y tal. Yo creo que sí hay que orientar a los jóvenes, sí hay que darle en el proceso de formación inicial la preponderancia que debe tener el libro, porque no es lo mismo leer en libro que leer en digital, sobre todo para los que están empezando, lees de una manera más tangencial, no te concentra, pero obviamente la posibilidad de acceso al libro que te da el ámbito digital también lo tenemos que aprovechar. Nosotros, ajá, de hecho, durante la pandemia hicimos un vacacional por WhatsApp. Es decir, ajá. tú no puedes dejar, de hecho, también nuestro máster de literatura infantil fue totalmente online con una semana presencial en Barcelona. O sea, Ok. el tema de la formación y el alcance que tiene en el ámbito de las plataformas digitales, yo creo que hay que reconocerlo. Eso, Claro. de hecho, Es decir, los que tienen trabajos, algún proyecto pensado con relación a eso. bueno, de hecho, todos estos proyectos de los que te he hablado
parte de eso, en el caso concreto, por ejemplo, que hicimos en Zulia, la formación de los muchachos de la universidad y del CEBAS fue hecha a través del ámbito digital, o sea, lo hicimos por Zoom. Entonces yo creo que eso que también es importante ahora leer, sí, yo creo que yo también leo en digital y todos leímos en digital en la pandemia, ¿o no? Claro, por supuesto. Y Mi yo siempre colección más cito, grande de libros lo tengo en digital. claro, porque es que negarlo, es que no tiene sentido negarlo. O sea, claro, yo lo sigo diciendo, soy del libro y para mí eso es fundamental, pero por ejemplo, en el caso concreto del libro para niños, yo creo que el libro, lo que nosotros llamamos el libro álbum, donde la imagen tiene también algo que decir o la imagen es solo la que dice, yo creo que es fundamental porque le envía guiños al niño que lo remiten a ese universo digital en el que se está, porque por más que digamos, no, controlen las pantallas, es mucho más cómodo darle una pantalla y que el niño se quede tranquilo. Y ellos manejan mucho mejor las redes, o sea, el ámbito digital que uno. O sea, y eso hay que verlo. Entonces, ¿cómo compensar eso? ¿Cómo establecer un equilibrio? Porque eso también, ahora, sin lugar a duda, hoy se tiene mucho más acceso a la lectura a través del ámbito digital. O sea, lo que pasa es que hay gente que lo estigmatiza y yo creo que hay que sopesar cuáles son los pros y cuáles son los contras. En el caso de la información, ya con los jóvenes y todo, sí hay que tener mucho cuidado, y tú lo sabes, y nosotros lo sabemos, uno se pierde en las redes con la, con la información falsa. ¿Esto será verdad? Entonces hay que, sobre todo, darle esos espacios de certificación de información. En el caso venezolano, para la información, eso ya es para nosotros, paja.com, ver todas esas cosas porque eso, y además tú lo pones. Ahorita circulan de repente, ahorita no tengo en la mente cuál, pero algunos textos que dicen porque García Márquez escribió y tú lo pones en Google para que lo busque y no, no era García Márquez. O sea, entonces eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los jóvenes. Porque los más chiquitos, bueno, yo creo que la presencia de los padres en el tema de la orientación es fundamental. Hay que manejarlo y sí, yo creo que hay que reducir el tiempo de pantalla para el tema de la concentración, para el tema, porque bueno, la lectura sí también es un diálogo personal, digo yo, pero también es importante que ellos lo asuman verdaderamente. Mire, y voy a hacer una pregunta un poco compleja. Eh, en este tiempo, muchas librerías en Venezuela han cerrado, no han- eh, editoriales que ya no están, también están cerradas. En ese mundo, ¿cómo ha sobrevivido ustedes? ¿Cómo han podido sobrevivir, por ejemplo, la librería Ecaré? ¿Sobrevive? Yo te voy a decir ¿Cómo han algo. hecho? Yo creo, o sea, yo ahorita estaba leyendo algo con respecto a un texto que había en El País de España que dice que se está leyendo más y se está produciendo más, pero yo creo que el nivel de consumo ha bajado en líneas generales en todas partes. Y nosotros además tenemos el agravante de cómo llegan las ediciones, las ediciones que vienen de fuera Ujú. porque tú quieres estar al día. Ahora las editoriales, por ejemplo, Caré prácticamente está editando desde España, sigue siendo venezolana. Este, Curiara, que editó libros, te estoy hablando de la literatura que editó libros para niños, ya no ha editado más. Hay unos que otros editoriales autores que editan por su cuenta, el caso de la autora de Doña Amalia Cardón, que es un libro muy interesante, informativo. Este, Está Plaico, que sigue sosteniéndose, pero entonces han surgido algunas editoriales. Sí, a nosotros nos ha bajado sustancialmente el consumo del libro en la librería. Eso sí es verdad. Entonces, creo que
creo que eso es un hecho. Ecareno está muy bien, por supuesto. Mm, Y ahora traer los libros, porque ahora necesitas un impuesto que antes no tenías y los costos son carísimos. Y como no sé si sabes que la medida tributaria, la unidad tributaria subió de 9 a 43. Entonces, mm. eso es un costo importante para todos los que importan. Sin embargo, acabamos de hacer el fin de semana pasado, justamente en la Feria del Libro Independiente, en los espacios del Banco del Libro. En realidad nosotros no lo organizamos, simplemente los apoyamos. Es un grupo de jóvenes, lo de Libros del Fuego, no sé si los conoce, No. Alberto Sáez. Alberto Sáez, está el director de la biblioteca, Ricardo Ramírez, está Héctor Torres, todos estos fueron los organizadores. Entonces ahí está Capelín, que es una editorial independiente. Están los libros de Blanca Elena Pantin. Están los libros de la Fundación para la Cultura Urbana, que también estuvo. Además hubo actividades y conferencias. Entonces, bueno, era una feria. Está Sarrapia, que es uno nuevo, que está editando cosas, por ejemplo, de gallegos, que ya me imagino que ya los derechos están libres. Entonces ha hecho buenas ediciones. Entonces, creo que es Bueno, interesante que en medio de esto haya gente que siga apostando a la lectura, y yo creo que ese encuentro dio muestras de ello. Entonces, no, la situación no es fácil, y para el Banco del Libro no es fácil. Tenemos una situación económica difícil, no te voy a decir que no. Y Ecaré también. Ecaré claro. está mal, o sea, económicamente. Y Ecaré está en nuestros espacios. Entonces, tú lo ves con organizaciones a las que nosotros le hemos alquilado espacios, que han tenido problemas para cancelarlo. Entonces te digo, bueno, de eso te da cuenta de que es una situación a nivel general en la sociedad civil, pero en el ámbito de la edición, mucho más evidente. Bueno, María Beatriz, ya como cerrando, ¿qué mensaje les deja? Sobre todo, piensa que estamos intentando hablarle a los venezolanos que estamos fuera, que, que tenemos esperanza de volver, a los que están allá. Pues, danos un mensaje a propósito de la experiencia de una institución que es un ícono para Venezuela. Bueno, yo creo que nosotros seguimos dando pautas para la promoción de la lectura, y eso es importante sobre todo para los que están fuera y tienen hijos jóvenes. Y yo creo que no perder ese contacto con el país, y eso se puede dar a través de los libros. Se puede dar en los distintos. Ustedes están en Chile, ¿no? Sí, Ahí está Ecaresur, donde están los libros también de la colección importante de Caré, pero también se consiguen libros venezolanos y autores venezolanos que están allí. Allá está Mireya Tawa, que acaba de escribir un libro el año pasado que se llama La cabeza de Tomás. Es decir, yo creo que la literatura te da pistas para reencontrarte con ese país que se quedó atrás, pero que debemos tener presente. Y ese sería mi consejo. Busquen esos qué libros belleza, y esos qué autores. belleza. De verdad, yo quiero terminar este programa diciéndote que nos honra tu presencia en el programa. Nos honra hacerle un programa al Banco del Libro porque es Gracias. una institución que ha dado mucho a Venezuela, a los sectores populares, ha tendido puentes y eso se agradece, y eso se agradece. Y sobre todo que ese tender puente es la raíz de la vida democrática. La democracia es esa experiencia de vida en común, de un proyecto en común, celebrando la diferencia, ¿no? Y esa diferencia, como tú bien lo has dicho, lo hace esa formación, ese encuentro tan maravilloso que es con los libros.
Y por eso yo, en nombre de todos los venezolanos, te agradecemos a tu padre en la Biblioteca Ayacucho haber participado en ese equipo de brillantes intelectuales que nos dieron esa extraordinaria biblioteca para la América Latina, no fue para Venezuela. Bueno, eh, No, gracias a ustedes por esa invitación y por poner, digamos, en primer plano la trayectoria de una institución que ha tenido la capacidad de repensar a Venezuela. bueno, muchísimas gracias, queridos amigos. Hemos estado en este bello programa. Recuerden darle a la campanita, me gusta, compartirlo. Nos vemos en un próximo programa. Hasta luego. Chao.